Bienvenido a esta clase número 32 del curso de 0 a 100 en análisis de ciclo de vida. En la clase anterior vimos en qué consiste la incertidumbre y definimos la diferencia entre incertidumbre, variabilidad y sensibilidad en el análisis de ciclo de vida. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la incertidumbre en nuestro análisis de ciclo de vida. Para ello identificamos que el análisis de ciclo de vida cuenta con 6 tipos de incertidumbre. Incertidumbre relacionada con la variabilidad, con los parámetros, los modelos, los escenarios, la relevancia de los datos, la epistemología y el error de nuestros datos. Así que a continuación vamos a abordar cada uno de estos tipos de incertidumbre en el análisis de ciclo de vida y cómo estos se adaptan a cada una de las fases de nuestro análisis de ciclo de vida. Primero, llegamos a la incertidumbre de la variabilidad. Este tipo de incertidumbre consiste en determinar la dispersión de nuestros datos. Es decir, supongamos que yo voy a determinar mi peso y me subo a una balanza 20 veces, es decir, tengo 20 muestras de mi peso. La variabilidad consiste en qué tan separados están mis muestras. Por ejemplo, si yo me subo y tengo valores desde 10 kilogramos hasta 100 kilogramos, va a tener una alta variabilidad. Pero si yo me subo a la balanza y me muestras datos de 70 kilogramos a 75, mi variabilidad va a ser muy corta. En el análisis de ciclo de vida podemos definir 3 tipos de variabilidad: temporal, espacial y entre objetos. En el tema de la definición del objetivo de alcance, tanto la variabilidad temporal, espacial y entre objetos va a ser inherente al sistema a estudiar. Es decir, en la primera fase del análisis de ciclo de vida, todo depende, mis datos dependen exclusivamente del sistema que voy a analizar. Ya en el análisis del inventario de ciclo de vida, la variabilidad temporal consiste en la diferenciación de los factores de emisiones anual. Es decir, qué tanto pueden variar mis datos anualmente, iniciando desde enero o desde la fecha 0 hasta la fecha 365, que sería ya para cumplir un año. Luego pasamos a la fase de categorización de los impactos y su clasificación. Entonces, determinar si hay alguna inconsistencia en alguno de los datos en las categorías que seleccionamos. Si, por ejemplo, en el primer mes que analizamos nos dio un valor y qué tan variable es este con el último dato o los últimos datos que se presentan. Lo mismo vamos a hacer con la caracterización. Cambios de la caracterización dependiendo del tiempo de medida. En el caso de la ponderación y normalización, la variabilidad temporal va a hacer referencia a las preferencias sociales de ese producto o servicio. Entramos a una variabilidad espacial, geográfico, del terreno. Entonces, un análisis del inventario podrían ser la variabilidad de los factores de emisión dependiendo de la región. La categorización y clasificación de las categorías va a ir determinado en la relevancia de esa categoría y de esa clasificación en la región. Y lo mismo va a suceder en la caracterización y ponderación. ¿Qué tan relevantes son esos criterios que yo tomé en la región que estoy llevando a cabo mi investigación? Por último, tenemos la variabilidad entre objetos, que se relaciona en su mayoría con el tipo de tecnología que utilizamos. No es lo mismo una variabilidad cuando se lleva a cabo una medición manual que con una que se elabora con una máquina. Entonces, en cada uno vamos a ver qué tipo de tecnología estamos utilizando. Luego pasamos al segundo tipo de incertidumbre, que es una incertidumbre por parámetro. Por lo que vamos a ver las incertidumbres y variabilidades de los parámetros que seleccionamos para llevar a cabo nuestra investigación. Por lo que vamos a ver incertidumbres para determinar la inexactitud, la falta de representatividad de los datos y de los parámetros seleccionados. Por ejemplo, en el caso de los parámetros, si nos vamos al análisis de inventario de ciclo de vida, un parámetro de incertidumbre es las bases de datos seleccionadas para elaborar nuestro inventario. Entonces, ¿qué tan representativas y qué información me hace falta para completar? Luego nos vamos a la caracterización y es la incertidumbre del indicador que seleccioné y su tiempo de vida al estar expuesta en el ambiente. Y luego ya nos vamos al tema de la ponderación y normalización. Vamos a ver qué tan exactos son los datos de normalización que nosotros tomamos dependiendo del parámetro de normalización que se seleccionó. Pasamos al tercer
y cuarto tipo de incertidumbre, el de modelos y escenarios. En el caso del modelo, las condiciones iniciales, los indicadores que fueron tenidos en cuenta y las ecuaciones utilizadas durante la elaboración de nuestro análisis de ciclo de vida. Mientras que el escenario es la incertidumbre que se presenta por la aplicación de ese modelo que previamente definimos, es decir, la incertidumbre que generan nuestras elecciones o nuestras preferencias. En principio tenemos la incertidumbre dependiendo de la estructura del modelo que se seleccionó. Entonces, principalmente es las implicaciones de seleccionar los indicadores que tomamos. ¿Qué tanto eso me puede cambiar los datos? De ahí pasamos a la incertidumbre debido a las elecciones que se tomó. En la primera fase de la definición del objetivo del alcance, la primera elección que determinamos es los límites del sistema. ¿Cuáles son mis incertidumbres de haber excluido o incluido fases del sistema? Ya en el inventario es qué implicaciones tuvo la selección de mi método de asignación. Y por último, la ponderación y normalización es la selección de ese modelo de ponderación y normalización. Luego pasamos a las elecciones de la unidad funcional, en el caso de la definición del objetivo de alcance. Ya en el inventario, las implicaciones que tuvo el nivel tecnológico en mis datos. En la categorización y clasificación de los impactos, qué tanta incertidumbre me da el haber excluido ciertas categorías de impacto. En la caracterización, la incertidumbre que me ocasionó la elección de un método de caracterización. Y en la ponderación y normalización es la elección del sistema de referencia de ponderación y normalización. Por último, pasamos a los tres últimos tipos de incertidumbre. El primero de ellos es la relevancia. ¿Qué tan representativos son los datos que obtuve de mi investigación con el objetivo definido y el alcance definido en esa misma investigación? Y eso es lo que primero se debe definir en la definición del objetivo de alcance. Luego pasamos a la caracterización y clasificación, y es qué tan completo fueron mis resultados para cubrir las categorías de impacto. Luego la caracterización es qué tan representativo es mi indicador para el área de protección determinada. Y por último, en la ponderación y normalización, qué tan relevante es el llevar a cabo un proceso de normalización y ponderación. Luego pasamos al tipo de incertidumbre epistemológico, y es la falta de información o de datos, es decir, la falta de información científica para determinar mis datos. En la primera fase vamos a determinar qué tanto conocíamos nuestro sistema productivo o determinar esa ignorancia que teníamos hacia ese sistema. Luego pasamos al inventario, donde nuevamente vamos a determinar qué implicaciones tuvo la exclusión de ciertos procesos o la ignorancia de ciertos procesos productivos, el hecho de no conocer esos procesos. Lo mismo será con la fase de categorización y clasificación, que es la ignorancia sobre los impactos ambientales mencionados en nuestro sistema productivo, así como en la caracterización y en la ponderación. Luego pasamos a el último tipo de incertidumbre, que es el error, y este se aplica en cada una de las fases de nuestro ciclo de vida, y es calcular el error de nuestros resultados. Y al final, si nos damos cuenta, cada uno de estos tipos de incertidumbre se relacionan entre sí. Es decir, determinando un tipo de incertidumbre, podríamos estar definiendo otro tipo de incertidumbre. Y para ello, en la siguiente clase, te voy a explicar 3 métodos para tú determinar la incertidumbre de tu análisis de ciclo de vida. Así que nos vemos en la siguiente clase.